Muchísimas gracias a vosotros por venir. Estar aquí demuestra interés y eso es lo mínimo que hay que agradecer, ¿no? Nosotros venimos aquí, yo, que me llamo Fernando Santamaría, soy el responsable del proyecto de ingeniería de las estaciones de compresión de hidrógeno. Yo os explicaré un poco más adelante cómo se vertebra y qué es esto de las estaciones de compresión. Han venido conmigo también una compañera, Alessandra de Comunicación, Luis Plasencia, que es especialista en ductos, y Josefa, también de Nagas, que es, si surgen dudas o cualquier circunstancia de cómo luego se construye, cómo es el proceso de ir pasando con estas infraestructuras a través de los diferentes territorios, pues os lo podrá resolver ella mejor que yo, ¿no? Y nos acompañan también para ayudarnos en toda esta labor de difusión, que como decía la alcaldesa, pues es muy importante, que estamos hablando de un proyecto, que ya lo veréis, que arranca hace años y que va a durar muchos años, ¿no? En esta zona, pues a lo mejor va a ser probablemente es de las afortunadas en las que hemos venido a hablar y a contarlos de primera mano, ¿no? Y venimos a contarlos de primera mano en estas zonas porque es una de las zonas en las que pues se ve que probablemente esta nueva transición energética que se está haciendo, lo conocéis todo, de pasar de energías fósiles a energías renovables, pues va a tener un especial impacto positivo, yo creo. España, las revoluciones industriales y las energéticas siempre ha ido a la cola de Europa y a la cola del mundo. Bueno, pues en estas somos líderes, ¿no? Es para también tener un sentimiento de orgullo a nivel de país, de nación y de región y de este bello municipio, ¿no? Entonces, si me permitís, vamos a ver un vídeo, resume en 2 minutos lo que es el proyecto y luego yo voy a hacer una exposición un poco más amplia que en ese folleto, en el que se va a ver todo el proyecto, os lo voy a intentar explicar lo más accesible posible. ¿En qué consiste? Una infraestructura que es de toda España, ¿no? Que es de toda y para toda España, ¿no? Pero que también tiene una vocación europea. Pues nosotros vamos a hablar del hidrógeno y en este proyecto lo hablamos desde el punto de vista de las infraestructuras, ¿no? Es decir, desde el punto de vista para que os hagáis una idea de la autopista o las autopistas por las que va a discurrir ese hidrógeno, en el que otras empresas van a inyectarlo o de otras empresas lo van a consumir, ¿no? Entonces, en esa página web, además de en esta charla y a través del buzón, podéis hacer comentarios, preguntas y sugerencias, ¿vale? Bueno, lo primero que quisiera contaros es quién es y qué es Enagas, ¿no? Probablemente aquí en Almadén, a lo mejor Enagas, pues lo habéis escuchado como empresa poco, ¿no? Pero bueno, Enagas es una empresa que lleva más de 50 años realizando infraestructuras de gas natural en España, ¿no? Es la responsable de el transporte, la recepción de gas natural, también, que se recibe gas natural en forma líquida en diferentes puertos, en diferentes plantas, y también se almacena en almacenamientos subterráneos. ¿Esto para qué es? Pues sobre todo para que tenga una energía, que el gas natural es una de las energías fósiles más limpias o la más limpia, por decirlo así. Ya el gas natural tiene un contenido de hidrógeno muy grande, principalmente el gas natural está formado por metano, CH4, ¿vale? Y es un gas a temperatura ambiente, que se tiene que transportar para que llegue a los domicilios, a las empresas, a las industrias o a aquellas empresas incluso que con gas natural hacen otro tipo de productos, otro tipo de sustancias, a través de ductos, de gasoductos, ¿no? ¿Vale? Y luego toda esta gestión se realiza a través de un gestor técnico del sistema que también es de Enagas, ¿no?
Pues bueno, como veis ahí un poco en el plano, no solo estamos ya en España, sino que a través del conocimiento que se ha adquirido en la gestión de las infraestructuras gasistas, pues después de construir las redes nacionales, pues como compañía pues ha estado desarrollando proyectos en otros países europeos. E incluso ahora mismo con la transición energética, si bien hemos estado en otros países, o estamos como México y Perú, en esta visión del hidrógeno tenemos una visión europeísta. ¿Vale? Es decir, de una necesidad que existe en Europa, que es realizar una transición energética, ¿vale? Y hacerlo a través de energías renovables, y dentro de las energías renovables apoyado con un vector nuevo energético que es el hidrógeno. Ahora os explicaré qué es esto un poco del vector energético y por qué es el hidrógeno. Pues que sea un proyecto que va a transformar y ayuda a transformar Europa. Bueno, ¿por qué es Enagás el que está haciendo esto? Bueno, porque ha acumulado un conocimiento, porque ya esta visión de que el hidrógeno iba a ser parte de nuestro futuro la teníamos desde hace muchos años, y luego como tal hemos sido la empresa que a nivel señalada por el gobierno y por el Consejo de Ministros para empezar a desarrollar estas infraestructuras. Y empezar a desarrollar estas infraestructuras se empieza mediante estudios previos, ¿vale? Ingenierías conceptuales, estudios de demanda, y ahora en esta fase pues realizando una información pública, participativa, en el que nos vamos a recorrer España, ¿verdad? Hemos empezado por Castilla-La Mancha, hablando con la gente, transmitiéndoles el conocimiento y la información que nosotros tenemos, resolviendo dudas y también incorporando a este proyecto aquellas circunstancias que en esas zonas nos quieran trasladar para tenerlas en cuenta, ¿vale? Como dice, es un objetivo de identificar, de resolver, de involucrar. Vosotros ya estáis involucrados, habéis venido aquí a escuchar pues una charla que si veis que es corta, pues podemos hablar un poquito más. Os podéis informar mucho más a través de nuestra página web, como os decía, pero estáis involucrados, parece que os interesa, ¿no? Si no, yo creo que no estaríais aquí, ¿no? Hay gente de una edad, pues desde estudiantes, ¿no? Que estáis allí, ¿no? En Mecatrónica también, más estudiantes, gente más veterano. Sois una ciudad con una historia muy interesante, vamos a decir, con una, pues supongo un prurito y un orgullo minero muy relevante, muy bien conocidos. Yo os estudiaba en EGB, o sea, así, y ahora el acercarnos aquí como primeros pueblos y eso también es un mensaje importante que os quiero trasladar, es decir, que realmente, y como os decía al principio, la transición energética, que muchas veces se ve con molinos de viento, con parques fotovoltaicos, tiene un desarrollo más allá de eso, y mucho más allá de la electricidad. ¿Vale? Este es el proceso que vamos a hacer en Castilla-La Mancha, de ir comunicando por los diferentes municipios en los que se ha identificado que esta infraestructura tiene sentido, ¿vale? Y por donde los primeros estudios nos han indicado que hay una oferta y demanda de hidrógeno, ¿vale? Vamos a ir pasando, ¿no? También lo decía, decir, si queréis aportar algo a través del buzón del ayuntamiento, pues tendrá una semana, ¿no? Más o menos, pero bueno, hay tiempo, ¿no? Hasta el final, y luego os lo digo, la página web va a estar funcionando pues 1 año y medio prácticamente. Vamos a recorrer 14 comunidades autónomas, más de 500 municipios. Entonces, lo primero, yo creo que ¿cuántos saben aquí qué es el hidrógeno? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, es una molécula, eso es lo primero, es la molécula más pequeña del universo. Está en las estrellas, el Sol, la radiación solar nos llega porque ahí el hidrógeno se está convirtiendo en helio, ¿vale? Y es una molécula que tiene mucha energía. Y además es una molécula en el que, mediante un proceso que se llama electrólisis, hay otros procesos electrocatalíticos,
muchos diferentes procesos se puede fabricar, pero en el caso de la electrólisis es que puedes coger energía eléctrica y con agua rompes la molécula, aportas energía al agua y la disocias en oxígeno e hidrógeno, ¿vale? Y una vez que tú tienes esa molécula, que es una molécula, como os digo, la más pequeña del universo, la más ligera, pues es fácil de transportarla. Y eso os lo decimos nosotros, que a veces, pues, para nosotros es muy fácil transportar gas. Llevamos haciéndolo muchos años, gas natural. Gas natural es una molécula más pesada, tiene 4 átomos de hidrógeno, como os decía, porque principalmente el gas natural está compuesto de metano y 1 de carbono. Y una vez que tú has transformado la electricidad en hidrógeno, pues ya puedes transportarla, puedes llevarlos a industrias que ahora mismo ya están buscando, que ya están consumiendo hidrógeno. El hidrógeno se utiliza ahora mismo en la industria en petroquímica, para hacer del petróleo combustibles más ligeros, se llama hidrocracking. En la industria de los fertilizantes, para fabricar fertilizantes, ¿vale? Uso residencial, ahora mismo no hay hidrógeno, pero en cuanto sea o generemos una economía de hidrógeno, puede llegar a estar en las casas o en las industrias o en las cocinas, ¿no? En las grandes cocinas de hoteles, pero sobre todo tiene una importancia en que es un vector, es decir, sirve para almacenar energía. Yo creo que todos habréis oído de que se quiere almacenar energía en forma de baterías, ¿no? Menos habréis oído probablemente que ahora mismo ya se está almacenando energía entre el día y de la noche utilizando plantas hidroeléctricas, bombeando agua cuando sobra energía a pantanos superiores que están a más altura y generando electricidad pues cuando se necesita esa electricidad, ¿vale? Y luego el hidrógeno también con otro proceso que se llama una pila de combustible, o mediante la combustión, que solo al combustionar el hidrógeno con oxígeno se genera otra vez agua, ¿vale? Pues sirve para recuperar esa energía y volver a generar energía eléctrica, ¿no? Bueno, pues todas estas son las propiedades que tiene el hidrógeno y por qué el hidrógeno es una herramienta para conseguir un mayor aprovechamiento de las energías renovables. Te sirve para almacenarlo de la mañana a la noche, del verano al invierno. Lo puedes transportar, se puede transportar mucha más energía a través de un ducto de hidrógeno que a través de un cable. Y luego, y lo veremos luego, el proceso de construcción, de tramitación, y es lo que vamos a explicar ahora, de los ductos, son procesos muy probados, son procesos relativamente ágiles. Y en esto quiero decir que la agilidad en un proyecto industrial, pues a lo mejor no es la agilidad que tenemos ahora mismo con Amazon, ¿no? Que pensamos que cualquier producto lo puedes encargar y te llega enseguida. Bueno, son proyectos que llevan unos años en hacer los estudios, en hacer las ingenierías y finalmente construirlo. Pero esta infraestructura será una realidad para el 2030 en España. Esta es la infraestructura que, en base primero a unos estudios que se realizaron y se llama Call of Interest, que es como una llamada de atención, se hizo en el año 2023, corrígeme, 2023 en toda España. Se preguntó abiertamente qué empresas, qué instituciones consideraban que iban a o producir hidrógeno o a consumirlo. Y en base a ello se vio donde había una demanda de esa producción y ese consumo, unas cantidades, y se vio en cierta forma que con este diseño pues se abarcaban los principales proyectos de producción o consumo, algunos de consumo que ya son actuales, ¿no? Puertollano, por ejemplo, tiene un consumo en una refinería de hidrógeno, también producción de fertilizantes, que había o que habrá, ¿vale? Para dar esta
o generar esta autopista en el que se pueda transportar hidrógeno, pues el diseño que ha hecho Enagás ha sido, y es además un diseño que ha sido llevado a la Comisión Económica Europea como un proyecto en el que al final ha sido, ¿se puede decir galardonado? Sí, seleccionado como PCI, un proyecto de interés comunitario, ¿vale? Y como proyecto de interés comunitario ha dado una financiación para poder hacer esto que estamos haciendo ahora, venir a explicarlo a la población, venir a explicarlo a los ayuntamientos, a las comunidades, diseñar, hacer las ingenierías, ¿vale? Y seguir avanzando en este proyecto, en esta tramitación y en este diseño y futura construcción. Pues el diseño, como os decía, tiene principalmente lo que hemos llamado ejes, que es la ruta histórica de la plata, ¿vale? Ya lo utilizaban los romanos, con este ramal, ¿vale? Que estamos hablando aquí, que va hasta Puerto Llano. Un eje en la cornisa cantábrica, un eje en el Levante y el Valle del Ebro, principalmente, ¿no? Con dos proyectos también que no forman parte de la red nacional, sino que son proyectos de interés comunitario, pero con una visión más internacional, que son una conexión con Portugal, que le hemos llamado Celorico-Zamora, Celda, y una conexión Barcelona-Marsella, Barmar. Y otro último proyecto, que sí que es interior, que es un almacenamiento subterráneo del hidrógeno. Esto en total suman unos 2.600 kilómetros de ductos a construir, y esos ductos van, o se intercalan en esos ductos, posiciones de valvulería, ¿vale? Para separarlos, para gestionarlos, y además de esas tuberías y esas válvulas es necesario para transportarla este gas y para darle presión y dirección, porque a través del transporte pues va perdiendo presión, diferentes estaciones de compresión. Y en este caso, si bien por ejemplo con el gas natural hay muchísimas más y es otra red, en este caso con 3 estaciones de compresión se ve que con las primeras estimaciones de cuánto uso va a tener esta red, con 3 estaciones de compresión se puede hacer ese transporte, y además dando esa visión europea de que al final se pueda parte de ese hidrógeno, el que no se consuma en el país, poderlo exportar, ¿vale? Porque la demanda de hidrógeno en otros países, por ejemplo en Francia, en Alemania o en el norte, pues es muy elevado también, o va a ser incluso, bueno, va a ser mucho más elevado del que es ahora, pero tienen una característica, es que ellos no tienen tanta capacidad de producción de energía renovable como tiene España, a través de fotovoltaica o a través de eólica. Bueno, en esta diapositiva, a ver, son cifras económicas, son estudios, pero desde luego esto es una revolución energética, una transición energética en la que se introduce una nueva forma de transportar la energía, de almacenarla y de consumirla, ¿vale? Son estudios pues que se han ido realizando. Algunos de esos estudios a veces saltan incluso a los medios de comunicación, y bueno, pues os encontraréis de que depende cómo estén, pues se hable de inversión, la inversión en la infraestructura, la inversión global, la inversión en energías renovables. O sea, son cantidades muy relevantes, ¿vale? Y también son cantidades muy relevantes la del empleo que puede generar esta nueva economía. Por las zonas en las que pasen las infraestructuras de hidrógeno, serán zonas en las que de forma temprana se generará esta nueva economía. En esto, señora alcaldesa, yo creo que es una cosa, pues creo que para sentir orgullo de que por esta zona va a pasar una infraestructura, creo que por aquí no pasa ningún gasoducto de gas natural, ¿vale? Pero el tener una infraestructura te abre las puertas
Igual que cuando pasa una infraestructura o un tren o un AVE te abre las puertas de otra serie de economía y otra serie de sectores, pues en este caso una infraestructura de hidrógeno abre las puertas a un crecimiento empleo y tecnológico, industrial, ¿vale? Pues que realmente se desarrollará a través de otras empresas, pero la infraestructura es un poco la dinámica del huevo o la gallina, ¿no? ¿Vale? Esto te lo posibilita, ¿vale? A futuro, en otros sitios donde se instalen grandes polos de producción de hidrógeno, pues habrá que unirlas con esta infraestructura y vertebrarlo. Pero eso, y perdonad que voy a volver un poquito hacia atrás, ¿vale? Eso hay ya otras zonas, ¿vale? Que ahora mismo hay otros proyectos PCI que también Enagás ha identificado que por esas zonas va a desarrollarse esta economía y por tanto hay que construir estas infraestructuras, ¿vale? Pero esto está presentado ahora por Enagás a Europa y esperaremos la respuesta europea, que esperemos que sea afirmativo, y se construirán después de esto, primero, y se diseñarán pues otra serie de ramales. El Guitiri-Zamora, que es para conectar Galicia con la meseta norte, el Puerto Llano-Levante, que es para cerrar, digamos, Castilla-La Mancha, el Huelva-Algeciras, ¿vale? Y otro ramal que es atravesar, digamos, la meseta superior. Bueno, en el caso de ¿por qué Castilla-La Mancha? Bueno, cuando se hizo esta Call of Interest, este estudio en el que se preguntó abiertamente quiénes estaban interesados en producir o consumir hidrógeno, pues se recibieron que en la zona, en esta zona, pues se podía producir 662 gigavatios de hidrógeno. Es difícil hablar a veces de energía, ¿vale? Pero yo creo que todos más o menos en vuestra casa sabréis cuánta energía tenéis contratada, eléctrica, ¿no? Entre 3, 5, 10 kilovatios. Bueno, pues un mega es 1000 veces el kilovatio y un giga, 1.000.000. ¿Vale? Entonces, es la energía, para que os deis una cuenta, es decir, hay mucha capacidad de energía renovable de ser transformada en hidrógeno en esta zona, ¿vale? Este corredor, que arranca en el eje de La Plata, llega hasta Puerto Llano y ahora mismo pendiente de hacer los diferentes estudios técnicos y también que se conozcan realmente las demandas, pues tiene estas dos posibilidades, ¿vale? Enagás ha encargado de ingenierías de las diferentes estaciones de compresión y los diferentes ductos para que en los próximos meses se vea cuáles los trazados técnico-económicos, sociales y medioambientales más favorables. Bueno, pues estamos muy satisfechos en el pueblo de Almadén de por fin tener la inauguración de esta helisuperficie que viene a complementar la que ya tenemos para transporte sanitario diurno, pero que sabemos que era muy necesario poder dar este servicio también por las noches. Agradecer al Gobierno de Castilla-La Mancha, al consejero, delegado de Sanidad en Ciudad Real, porque además de esa atención sanitaria, como comentábamos el otro día, tener estos servicios se traduce en que más población o más habitantes pueda apostar por hacer su vida entre nosotros, tener servicios de educación, como hemos tenido ahora mismo unos actos, y estos servicios sanitarios son fundamentales. Por tanto, creemos que estas helisuperficies y esta atención con helicóptero da garantía a todos nuestros vecinos de que van a tener la mejor atención incluso en las peores circunstancias.